Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de seguir el crono lo más ajustadamente posible, porque hay una compañera ponente que tiene un poquito de prisa y así la pondré menos nervioso si no me enrollo como es habitual en mí. Yo voy a explicar una materia, una gestión, bueno, pues novedosa, en cierta manera, en el Ministerio, y una experiencia que estamos llevando a cabo hace ya varios años, que son los observatorios industriales, y que nos permiten, bueno, en cierta manera nos permiten al Ministerio y a todos los que participan en los observatorios, bueno, pues dirigir acciones y dirigir estas acciones, en nuestro caso de política industrial, pues de la manera, esperamos, más acertada posible. Un poco por enmarcar la situación y la contribución a todo esto de la economía sostenible, al desarrollo sostenible, no podemos olvidar al sector industrial en nuestra economía, un sector que representa del orden del 15,7% del Producto Interior Bruto, según los últimos datos que tenemos oficiales, con un número de ocupados, por dar las cifras más relevantes, del orden de 2,5 millones de personas. Desde hace años, y en particular desde el año 2004, se viene hablando, no solamente en la Unión Europea, sino en España en particular, y en el Ministerio de Industria, y el Ministerio en sí es producto de eso mismo, de política industrial, algo que se había abandonado en cierta manera, pero que se recuperó, como digo, en la Unión Europea y en España hacia el 2004. Y todo ello muy inspirado, pues, en la famosa Estrategia de Lisboa, de la que se están cumpliendo ahora mismo 10 años, con una crisis intermedia que nadie esperaba cuando la Estrategia de Lisboa se lanzó. Aquella estrategia, como recordarán o recordaréis, pues trataba de hacer de Europa el lugar más atractivo para la innovación y el empleo. Y es posible que a la vista de estos 10 años, bueno, pues posiblemente ese objetivo, pues tenemos todos dudas de que se haya conseguido. Pero bueno, se ha intentado, se está intentando, se sigue intentando, y nace posiblemente en un futuro, y eso, en fin, lo vamos a ver posiblemente en Presidencia Española, una nueva estrategia, pero yo creo que va a tener cierta continuidad con lo que hasta ahora tenemos. Eso sí, esperemos que de una manera más ambiciosa. Hay, como digo, en esa Estrategia de Lisboa ya el convencimiento de que había que abordar políticas industriales con componentes, si se quiere, muy transversales, horizontales, como son toda la cuestión de mercado interno, de atender a los aspectos de globalización, las cuestiones de la normativa, que esa política industrial esté enmarcada o sea coherente con una cuestión de cohesión económica y social a lo largo de toda Europa, que sea competitiva, que haga la industria competitiva, sostenible, y que proteja la propiedad industrial. Y en consecuencia, pues sin perder la perspectiva de toda una serie de instrumentos horizontales, sí hay una vocación, digamos, de atender en particular a todos y cada uno de los sectores industriales manufactureros de los que yo he relacionado, bueno, pues en términos globales, todos los que se ven en pantalla: automoción, química, maquinaria, metalurgia, industria eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Se trata de tener una visión de política sectorial, de atender con instrumentos horizontales, atender las problemáticas de sectores muy específicos que, aunque tienen problemas comunes, bueno, cada uno de ellos pues presenta sus particularidades. Entonces, en la automoción existen muchos instrumentos de promoción de la industria de la automoción, instrumentos como puede ser la protección de la innovación, la protección industrial, comunes al textil, pero el textil tiene problemáticas que no tiene la automoción, y es un sector pues distinto al de automoción, con lo que siempre hay una modulación en estas políticas transversales aplicada a cada uno de los sectores en particular que estamos atendiendo. Bueno, pues inspirado en todos esos datos que yo he hablado anteriormente, el Ministerio junto con las organizaciones sociales, comisiones obreras y UGT y empresariales, lanzó la idea de los observatorios industriales. Y tenemos en estos momentos 10 observatorios industriales que voy a describir muy brevemente, y voy a describir sus funciones y sus objetivos.
como experiencia que decía novedosa y que nos está ayudando pues a dirigir acciones y o a influir sobre determinadas acciones que conduzcan pues a hacer siempre, y ese es el objetivo final, más competitivo un sector determinado. En este sentido, el objetivo de estos observatorios es fomentar el desarrollo y la modernización de los sectores industriales en España, potenciar su capacidad productiva y exportadora, consolidar las inversiones y el empleo que existan en los mismos, modernizarlos tecnológicamente, adaptarlos a las nuevas condiciones internacionales de competencia. Creemos que son un instrumento activo de política industrial para dar respuesta a lo que anteriormente comentaba, la globalización de la economía, la preservación del medio ambiente, la ampliación de la UE, la sociedad del conocimiento, los posibles desequilibrios territoriales, y creemos que son un foro de encuentro y tienen que ser, y es un objetivo del propio observatorio en sí mismo, de los observatorios en sí mismo, para conocer la realidad de distintos sectores industriales, ya sea desde un punto de vista empresarial, de estructura productiva, ya sea desde un punto de vista laboral, condiciones de empleo, de formación, o ya sea desde un punto de vista tecnológico. En este sentido, y es por esto que en la Declaración de Diálogo Social de 2004, se basa la creación de estos observatorios. La idea son un paso, como digo, entre otros, para mantener un diálogo entre partes. Y en consecuencia se firma, en el año 2005, se firma entre COE, CEPIME, UGT, comisiones y el propio Ministerio, se firma un acuerdo marco para la creación de estos observatorios industriales. Y a continuación se firma una serie de convenios entre el Ministerio, la asociación empresarial correspondiente del observatorio en particular de que se trate, FEDIT, que es la red de centros tecnológicos, y, como decía antes, las organizaciones sindicales. Bueno, pues en esencia, en 2005 creamos el Observatorio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Observatorio de Fabricación de Automóviles y Camiones, el de Bienes de Equipo, el de Componentes para Automoción, el Observatorio Químico y el Observatorio de Textil y Confección. En 2006 se crean el de la madera y muebles, el metal, que es un observatorio de carácter más global y que comprende prácticamente varios subsectores no incluidos en ninguno de los anteriores y relacionados con el metal, la producción, la transformación del metal, etcétera. Y en el 2009 hemos creado el de papel y cartón y el de construcción. Bueno, ¿qué hacemos en los observatorios? Bueno, pues básicamente en los observatorios cada año, prácticamente en esa transparencia, podemos un poco ver en términos generales qué es lo que estamos haciendo entre todos los componentes, como he dicho antes, las asociaciones empresariales, sindicatos, la rama específica del sector en cuestión en que estemos, el centro tecnológico que esté trabajando en ese sector, y luego la Administración, en concreto el Ministerio de Industria y el Ministerio de Trabajo, dentro del Ministerio de Industria la Dirección General de Industria, aunque también nos acompaña la Secretaría de Estado de Comercio Exterior y la Secretaría de Sociedad de la Información. Bueno, pues hacemos trabajos y ahí pongo ejemplos, sobre todo hacemos una serie de estudios que luego relataré, y a ello le acompañamos pues reuniones conjuntas con otros observatorios, jornadas específicas sobre I+D, puesto ahí un ejemplo, automoción, o jornadas específicas sobre la promoción del suelo industrial. El observatorio se ocupa, y como no podía ser menos, de elaborar unos indicadores. Entonces tenemos nuestras propias estadísticas, entre comillas, basadas siempre en estadísticas ya existentes, pero adaptadas a la realidad del observatorio, donde, sobre todo queremos tener una información de la estructura productiva y las condiciones marco que rodean a un sector en particular, de su estructura laboral y de las actividades de I+D+I que se están llevando a cabo en el sector. El observatorio, al final de sus trabajos cada año, elabora una serie de conclusiones y recomendaciones. Justamente ahora, en estos momentos, estamos realizando las conclusiones y recomendaciones de todo lo elaborado en el 2009. Y, por último, hacemos una jornada de difusión de estas actividades, a la que pues ya avanzó, que van a empezar en el mes de mayo, vamos a empezar a hacer las 10 jornadas de los 10 observatorios. Alguna la hacemos en Madrid, en el Ministerio, pero solemos
bueno, pues ir a determinadas zonas de España, en fin, solemos cambiar en cada observatorio de lugar, un poco por acercar el observatorio a la realidad industrial. Ahora mismo, y después de, ya va para 4 años y pico, aunque en teoría 5 años, tenemos un volumen de trabajo y tenemos un volumen de análisis y de estudios, yo aún así empezaría a decir considerable, que son de acceso completamente libre, que cualquiera de los que estáis aquí podéis estudiar o podéis analizar o podéis acceder a ellos en la página web del Ministerio, sin más que ir a observatorios industriales, y cualquiera de los observatorios que sea de vuestro interés, veríais ahí colgados todos los trabajos que se han hecho desde el 2005 al 2008 y si no hemos colgado ya el 2009, vamos a hacerlo ya en próximos